sea más tranquilo para todos nosotros, ¿no? ¿Me confirman si mi audio se escucha bien, por favor? Sí, se escucha bien. Gracias, Gerald. Bueno, Gerald, ¿no? Entonces voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Eh, ah, me olvidé, solo un minuto. Mm, aquí me olvidé. Ahora sí. Bueno, vamos a iniciar con eh, nuestro segundo día de clase. Las personas que me estuvieron escribiendo para ver ese problema de su correo electrónico, ya pasé el mensaje al responsable. Como ustedes pudieron ver, algunas personas consiguieron solucionar, ¿no?, ese problema. Estuve respondiendo en el grupo también por la orden de respuesta que tenía. Por lo que vi, no les respondí a todos, pero me imagino que el responsable de esa área, de hacer las correcciones, ya él seguramente está trabajando sobre eso, ¿no? Porque además del grupo también me escribieron internamente, y realmente son varias personas, ¿no? Entonces, no se olviden de poder ingresar a la plataforma también. Si alguien continúa teniendo problemas, por favor envíenos nuevamente ahí en el grupo el mismo cuadrito en el que él coloca su nombre, su correo electrónico, detallando el problema para que le podamos dar solución cuanto antes. ¿Está bien? Es importante también eso, porque no vaya a ser que para ingresar al examen ustedes reciban un código personal que se los identifique, porque podrán entender que son muchas personas y tengan problemas tal vez en el día de examen al ingresar a la sala, ¿no? Entonces, o tal vez cuando ingresen a la sala y se sientan en la computadora, seguramente les puede pedir un código y una contraseña o alguna información, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan solucionar ese problema de su correo electrónico y que puedan tener acceso a la plataforma y tal vez puedan recibir algún mensaje, ¿no?, sobre eso, ¿no? Bueno, eh, continuamos con lo que es la asignatura de recursos naturales. Vamos a reforzar lo que podría ser la parte principal también, eh, lo que puede ser las posibles preguntas también del examen. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la biología. ¿Y qué es la biología? Bueno, decir que la biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. Pero, ¿qué significa la palabra biología? La palabra como tal, ¿qué significado tiene? Veamos lo siguiente. Por un lado tenemos bio, que el significado de esta palabra es vida. Y por el otro lado tenemos la palabra logía, y el significado de esta es ciencia. Si unimos ambas palabras, podemos decir lo siguiente, que la biología es la ciencia de la vida. Si llegamos a comprender esto, podemos decir lo siguiente. Podemos entender y también comprender que como tal, la biología se encarga de describir y también de explicar el comportamiento y también las características que diferencian a todos los seres vivos. Y también decir que hoy en día la biología es una de las ciencias que colabora con otras ramas de la ciencia, como la química,
como la física y también la medicina. Sigamos hablando un poco más sobre esta ciencia, particularmente preguntarnos por qué es tan importante la biología. Bueno, decir que la importancia de la biología es que abarca el estudio del origen de la vida y su evolución a lo largo de nuestra existencia. Y también decir que la biología nos ha permitido conocer de mejor manera lo complejo que son los microorganismos y el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Y por último decir que también la biología ha facilitado que diversos especialistas hayan podido crear medicamentos y vacunas que combaten infecciones o previenen enfermedades para el mejoramiento de nuestra calidad de vida e incluso de los animales y plantas. Continuemos hablando un poco más sobre esta ciencia, particularmente hablar sobre sus ramas. Bueno, primero decir que la biología posee numerosas ramas de estudio, según el tipo específico de seres vivos o ecosistemas de su interés, para estudiar o investigar. Veamos algunas de ellas. Comenzando con la zoología. Bueno, decir de la zoología que está dedicada al estudio específico del reino animal. También tenemos a la botánica. En lo que respecta a la botánica, debemos decir que limita su estudio al reino de las plantas, algas y ciertos tipos de bacterias que realizan la fotosíntesis. También tenemos a la microbiología. En el caso de esta ciencia, debemos decir que es la encargada del estudio de la vida microscópica. Y por último mencionar a la virología. En el caso de la virología, es la rama dedicada por completo al estudio de los virus. Y por último decir que estas son algunas de las ramas de la biología. Hay otras como es el caso de la parasitología, la genética, la bioquímica, la biología marina, entre otras. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Eh, ¿Consiguieron escuchar el audio tranquilamente? Sí, Licen. Sí, sí. Ya, Todo bueno, bien, Licen, se escucha claro. está bien. Entonces, Hola. déjenme ajustar un pequeño aspecto aquí. Bueno, entonces ustedes pudieron ver de que en sí la biología es el estudio de los seres vivos, ¿no? Y pudieron ver también de que existen diferentes ramas de la biología, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan asociar estos términos específicos a las ciencias naturales, ¿no? Para que no puedan tener un, una selección equivocada a la hora de escoger las posibles o responder las posibles preguntas del examen, ¿ya? Seguramente el asunto sobre la biología puede caer a la hora del primer examen. Es importante destacar de que ustedes van a dar un examen sobre esto, ¿no? Sobre biología y también sobre lo que sería botánica, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces no puede haber otro asunto diferente de eso, ¿no? Entonces es importante que lleven en consideración estos aspectos. Bueno, entonces pudieron ver que en sí existen diferentes ramas de la biología, ¿no? Zoología, ecología, genética, virología, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir incorporando algunos videos cortos para que podamos ir reforzando, también es hasta más dinámico, ¿no? Eh, Siguiendo con lo que vimos también ayer, podemos ver lo que es la clasificación de Whittaker, ¿no? Entonces, es importante ver que la clasificación es basada en las células procariotas y eucariotas, ¿no? Que básicamente las procariotas son aquellas que no presentan un material genético envuelto por el núcleo, ¿no? Y las eucariotas son aquellas que poseen un núcleo bien definido, ¿no?
Entonces, cada uno pues, tiene su subdivisión interna, ¿no? Entonces, esto es importante también, concentrarse tal vez en la subdivisión de cada una de estas, como una posible pregunta también, ¿no? Según, por ejemplo, eh, eh, ¿cuál es la clasificación de los reinos de los seres vivos según Whittaker, ¿no? Entonces, son procariotas, que son aquellas que están definidas como móneras, o eucariotas, ¿no? Donde encontramos plantas, hongos, animales, protoctistas también. Y también recordar también sobre el nivel estructural de los seres vivos, ¿no? Que existen diferentes niveles, ¿no? El nivel químico, el nivel biológico, el nivel ecológico. El nivel químico siempre van a ser los más pequeños, que son las moléculas, los átomos, casi invisibles, ¿no? Entonces el nivel biológico, ya pueden ver que comienza con la formación o agrupación de organelos, células, tejidos, órganos, sistema de órganos, y el nivel ecológico, ¿no? Que ya comienza con lo que son organismos, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera, ¿no? Entonces, también es importante, aquí estoy marcando algunas partes que son claves, estoy resaltando un poco también, ¿no? Para que quede más dinámico para ustedes, ¿no? Como es el caso de la composición química de los seres vivos. Es importante destacar aquí que a pesar de que la misma composición química puede tener una composición interna como son los bioelementos, y estos bioelementos al mismo tiempo como son los macroelementos primarios y los microelementos secundarios, forman biomoléculas, y estas biomoléculas en sí pueden ser orgánicas o inorgánicas, ¿no? Entonces es importante que puedan ver esa pequeña diferencia, ¿no? Las orgánicas básicamente son los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, vitaminas. Recuerden que así de forma general los carbohidratos pueden ser asociados a energía también, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver algunos ejemplos de las moléculas inorgánicas y las moléculas orgánicas. En el caso de las inorgánicas, vemos agua, sales minerales, gases. En el caso de las moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas, ¿bien? Y ácidos nucleicos. Entonces, esto de aquí lo vimos ayer, pero es importante también ir reforzando, ¿no? Entonces, es importante también destacar los compuestos inorgánicos del agua. Bueno, el agua, como comentamos, es un elemento vital para todos los seres vivos. Una molécula de agua está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Entonces, así también pudimos ver lo que es el ciclo del agua, ¿no? Que inicia con el proceso de condensación. Cuando esa agua cae en estado líquido, puede ser sólido también, como es el caso de lluvia, granizo, nieve. Posteriormente ocurre el proceso de escorrentía. Vemos que una parte del agua pasa para los lagos, ríos, que llegan directamente al océano, pero también ocurre el proceso de percolación, ¿no? Que básicamente es el agua por el subsuelo, ¿no? Entonces esa corriente subterránea en algún momento también llega al océano, ¿no? Y claro, las plantas también realizan un proceso de transpiración también, ¿no? Que contribuyen precisamente a lo que es el ciclo del agua. Así también nosotros pudimos ver lo que es los carbohidratos, ¿no? Su clasificación principalmente. Mono, recuerden que cuando vean esta palabra antes de un término, monosacáridos,
significa uno, ¿no? Poli, muchos, ¿no? Entonces, estos de aquí contienen una molécula de azúcar con 3 y 12 átomos de carbono. Es importante destacar aquí que dentro de su clasificación podemos ver lo que son las pentosas, las hexosas glucosas y las hexosas fructosas, ¿no? Que son presentes en muchas frutas y forman parte de lo que es la sacarosa, ¿no? También podemos ver los disacáridos, ¿no? Que son formados por la unión de o de dos monosacáridos, ¿no? Dos o más monosacáridos. Entonces aquí podemos ver los dulces solubles en agua y cristalizables. Y dentro de eso existen los disacáridos principales, ¿no? Como es el caso de la sacarosa, que nos puede dar un ejemplo, la remolacha, la maltosa, el azúcar de Malta, y la lactosa, ¿no? Que es el azúcar de la leche de los mamíferos. Entonces aquí precisamente vemos algunos ejemplos de lo que son los principales disacáridos, que es la lactosa y la sacarosa, ¿no? Entonces, también podemos ver lo que es la maltosa, ¿no? Bueno, siguiendo con esa parte de lo que pudimos ver ayer, de los carbohidratos, recuerden, carbohidratos debe estar asociado a la energía, ¿no? Entonces tenemos los polisacáridos, que significa unión de muchos, ¿no? Estos tienen otras características que no cristalizan, son insolubles en agua y no son dulces, ¿no? Entonces, dentro de esto nosotros podemos ver algunos como es el almidón, el glucógeno, la celulosa. Entonces, en sí, el almidón es aquel que es un componente también para la producción de algunas masas. Y la celulosa es aquel que nos permite elaborar diferentes tipos de papel, ¿no? Así también tenemos el glucógeno, ¿no? Que es lo que nos permite precisamente absorber estos, estos, estos compuestos para la producción de energía, ¿no? Bueno, así también era importante de que nosotros, aparte de carbohidratos, podamos ver lo que son los lípidos. Estos tienen algunas propiedades en sí, son insolubles en agua, en sí son solubles en compuestos orgánicos y son unidos covalentemente también con otras moléculas, ¿no? Seguramente en la parte química ustedes van a asociar, tal vez aparezca también esto de carbohidratos, lípidos, entonces posiblemente pueda ser una asociación donde ustedes van a entender cada uno de los componentes, que en sí para la materia de biología eh, es, es importante el conocer el, el compuesto y algunas de sus propiedades, ¿no? La composición química en sí es, es, eh, es parte de otra área, ¿no? Entonces nosotros por ahora solamente nos interesa entender qué es y, y cuáles son sus propiedades y algunas de sus funciones, ¿no? Entonces, así también podemos ver que en sí es estructural, de reserva, podemos ver que es energética y es protectora, ¿no? Como el caso de las ceras de hoja, el pelo, también tiene algunas acciones específicas, como es el caso de las hormonas y vitaminas, ¿no? Entonces, dentro de los lípidos existe una clasificación interna. Algunos son saponificables y otros son no saponificables. Entonces, en el caso de los saponificables existe una subdivisión interna, lo que son simples y son complejos. En el caso de simples tenemos lo que son ácidos grasos, ácidos glicéridos, ceras. En el caso de complejos tenemos fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos. Entonces, esos serían los saponificables, ¿no? Y los no saponificables son los terpenos, esteroides y ecosanoides, ¿no? Entonces también tenemos que entender una pequeña parte.
de los lípidos, los ácidos grasos. Entonces, básicamente esta clasificación es basada en enlaces sencillos, como el caso de ácidos grasos, saturados, sólidos, ejemplo del ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico. Generalmente podemos no estar asociados a estos términos, pero es importante que de forma general sí tengan una idea de cuál es su posible asociación, ¿no? Por ejemplo, el caso del doble enlace en ácidos grasos insaturados, líquidos, y por ejemplo el ácido palmitoleico, ¿no? Ácido oleico y ácido linoleico. Entonces, dentro de algunas de las funciones biológicas podemos ver que son constituyentes de moléculas más grandes, como por ejemplo grasa, fosfolípidos, combustibles celulares de elección. Dentro de esos lípidos también van a existir lo que son los eicosanoides, que son moléculas derivadas precisamente de lo que vimos anterior, los ácidos grasos esenciales. Entonces, aquí tenemos lo que son las prostaglandinas, los tromboxanos y leucotrienos, ¿no? Entonces, estos en sí son mediadores del sistema nervioso e inmunológico, ¿no? Entonces, aquí nosotros también tenemos que ver lo que son los compuestos orgánicos, ¿no? Que son los ácidos nucleicos. En sí, ¿cómo están formados? Son macromoléculas formadas por monómeros denominados nucleótidos. La información genética básicamente se almacena y se transfiere gracias a los ácidos nucleicos. Entonces, ¿y cómo estaría en sí formado un ácido nucleico? Básicamente por la unión de una pentosa, un grupo de fosfato y una base nitrogenada, ¿no? Entonces, me parece que esto de aquí sería interesante, pero resaltar también, ¿no? Que todos estos compuestos nos van a permitir tener una idea general, ¿no? De los compuestos orgánicos. Así también el asunto del fosfato, ¿no? Este grupo se une al carbono de la posición 5 de la pentosa y le confiere al ácido nucleico el carácter de ácido, ¿no? Entonces, dentro de esto nosotros tenemos lo que son bases nitrogenadas, lo que son las bases púricas y las bases pirimídicas, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes van a ver esto más adelante en dos partes. Las bases púricas están compuestas de adenina y guanina, y las bases pirimídicas están compuestas de timina, citosina, uracilo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las bases nitrogenadas que están presentes en cada ácido nucleico? Básicamente en el ADN, que seguramente este término les va a parecer familiar. Aquí tenemos lo que vimos anteriormente, las bases púricas, adenina y guanina, bases pirimídicas, la citosina y timina. Y también en el ARN, también que seguramente ya escucharon esta abreviatura antes, eh, posiblemente en la materia de biología, que son las bases púricas, ¿no? De adenina y guanina, ¿no? Y las bases pirimídicas, ¿no? Que son citosina y uracilo, como vimos anteriormente en la división y en el esquema del pequeño mapa, ¿no? Entonces, dentro de esto, ¿cómo estaría formado un nucleócido? Un nucleócido se forma por la unión covalente de una base púrica o pirimídica con la pentosa ribosa o desoxirribosa. Entonces, estas pequeñas terminologías seguramente las vamos a asociar aquí, ¿no? Cuando dice ribosa o desoxirribosa, ¿no? Entonces, en el ADN, que el ADN es un material genético, tiene forma circular en procariota y forma lineal en eucariota. Y el ADN significa lo que es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros en la primera parte también vimos eh, justamente en la clasificación de, me parece que es la clasificación de Whittaker, ¿no? Bueno,
Sí, de Whittaker pudimos ver lo que son las procariotas y eucariotas, pero vamos a ir reforzando un poco eso también para que quede claro, ¿no? El tipo de célula, ¿no? Entonces, en sí, en el ADN tiene forma circular en procariotas y forma lineal en eucariotas, ¿no? Eh, para el ADN, estas células procariotas es un organismo unicelular cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, unido en una zona denominada nucleoide. Y en las células eucariotas son células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir, aquellas en las que su ADN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de las células. En sí el concepto puede ser un poco largo, puede ser un poco complejo, pero de todas maneras se busca que puedan asociarlo, ¿no? A alguna característica. Para eso también vamos a compartir esto aquí. Existen dos grandes grupos de células diferentes, las células eucariotas y las células procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener estructuras internas, organelas que cumplen diferentes funciones. Además, el ADN de las células eucariotas tiene forma lineal y está fuertemente asociado a proteínas. A su vez, está rodeado por una doble membrana celular que forma el núcleo de la célula. En cambio, las células procariotas no poseen estructuras internas y tienen ADN circular débilmente asociado a proteínas. No existe el núcleo y el ADN está ubicado en una zona especial de la célula llamada nucleoide. Si querés aprender más sobre este tema, te espero en el canal de YouTube. Podrás encontrar el link en la descripción del perfil. A ver, ¿será que Existen dos grandes grupos de células diferentes, las células eucariotas y las células procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener estructuras internas, organelas que cumplen diferentes funciones. Además, el ADN de las células eucariotas tiene forma lineal y está fuertemente asociado a proteínas. A su vez, está rodeado por una doble membrana celular que forma el núcleo de la célula. En cambio, las células procariotas no poseen estructuras internas y tienen ADN circular débilmente asociado a proteínas. No existe el núcleo y el ADN está ubicado en una zona especial de la célula llamada nucleoide. Si querés aprender más sobre este tema, te espero en el canal de YouTube. Podrás encontrar el link en la descripción del perfil. Existen dos grandes grupos. Bueno, entonces, así como pudimos ver el ADN, también existe el ARN, ¿no? Que es el ácido ribonucleico. Dentro de esto existen diferentes tipos de ARN que cumplen distintas funciones en la biosíntesis de las proteínas. El ARN mensajero, el ARN ribosómico o el ARN de transferencia, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros cerramos lo que sería la primera parte de la presentación, basada principalmente en lo que son la definición de biología, sobre la clasificación de los seres vivos, sobre qué áreas o qué ramas estudia también la biología. Básicamente esos aspectos, ¿no? Y qué serían los carbohidratos, los lípidos, qué son las células eucariotas, las células procariotas. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario mientras hacemos una pequeña pausa. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No. Sí, como no estoy viendo la pantalla ahorita, si alguien quisiera
comentar alguna cosa, pudiera activar su micrófono. Es que no puedo leer los mensajes ahorita. O estamos yendo muy rápido también, o muy lento. No está yendo bien, más el tema, más los videos, creo que eso refuerza más. Sí. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes consiguieron accesar a la plataforma el día de ayer? ¿Alguien tuvo problemas o les permitió, alguien consiguió ingresar, por ejemplo, a la clase de ayer? A la Yo no pude grabación. ingresar. ¿Tuvo algún problema? O sea, así de que No, le salió. sí puedo entrar a mi plataforma y todo, a mi usuario, pero creo que no supe buscarlo para entrar a clase de ayer. Ah, ya. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis en nuestra clase. Ok. Entonces nosotros estamos aquí. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Perdón, no es esto de aquí. Cuando ustedes puedan o tengan la inquietud o la necesidad de ingresar a cada una de las clases, ustedes ingresan a su página de recursos naturales y ingresan con su usuario. Vamos a esperar que cargue un minuto. Ya, en este caso nosotros somos del grupo 2. Esta de aquí es nuestra plataforma, ¿ya? Lo voy a dejar en normal. Esta de aquí es nuestra plataforma. Por ejemplo, yo puedo ver aquí todo lo que son los participantes del curso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver algunos que ya han podido ingresar. A ver, vamos primero por los, por los 5 primeros que han podido ingresar. Fabio Fiorillo consiguió ingresar, César Omar, Diana Scarlett, Elías, Carolina Becerra. O sea, realmente ahora sí estoy sorprendido porque mucha gente sí ha estado ingresando, ¿no? Pero es importante comentar de que aquí también se puede ver eh, que hay algunas personas, son varias la verdad, de que, miren, 8 páginas solo de personas que no ingresaron. Entonces, es mucha gente. Entonces, es interesante que ustedes no tengan miedo de preguntar, de decir cómo ingreso. Ya anteriormente nosotros mandamos un pequeño documento, lo voy a enviar de nuevo para que puedan cambiar la contraseña. Algunos ya ingresaron, por ejemplo, hace 3 días, digamos, ¿no? Lo importante es que ya tuvieron un primer contacto. No tengan miedo de preguntar, porque hoy en día esto ya es esencial, ¿no? Para que nosotros podamos utilizar, ¿no? Entonces, eh, dentro de nuestra pequeña plataforma, nosotros vamos a ir colocando todo aquí porque es una manera de oficial, por así decirlo, ¿no? Porque esto de aquí nos lo proporciona la facultad. Entonces, es importante que nosotros hagamos mención también y lo comencemos a usar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un pequeño mensaje de bienvenida. Tenemos también un anuncio sobre nuestro grupo de WhatsApp. Eh, También la reunión ya está definida también como esta sala. Aquí está el link de nuestra reunión. Aquí algunos comentarios, ¿no? de bienvenida, ¿no? Que es el recurso naturales, biología. Eh, yo escribí un pequeño mensaje aquí. Coloqué una pequeña una pequeña imagen, ¿no? Eh, sobre algo clave que nosotros estuvimos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las ramas de la biología y sus ciencias auxiliares, ¿no? También les pude
colocar aquí lo que es la clase del día 20. Ustedes lo van a encontrar también, así como yo lo estoy viendo, ustedes lo van a ver. Ustedes pueden hacer clic aquí también. A ver, le voy a dar en una nueva guía. Y lo abre directamente al mensaje, ¿no? Entonces le hago clic aquí. Voy a hacer. Dice, aquí nos pide un código de acceso, ¿no? Entonces yo vuelvo aquí a la página de nosotros. Y aquí abajito yo le escribí una contraseña. Entonces, copio esa contraseña y le doy ver grabación, ¿no? Entonces ahí me va a destinar a una nueva página donde yo voy a hacer clic aquí. Como la grabación aparentemente, por lo menos ayer iniciaba así, que el administrador hacer. Inicia. Por ejemplo, esta de aquí es la... Entonces, aquí voy a salir de aquí para que lo puedan ver. Entonces ya aquí ustedes pueden comenzar a ver la clase, ¿no? Biotecnología. Entonces, dentro de eso podemos ver que es su relación directa con otras áreas específicas como... No se preocupen por eso. Voy a ver si... sí. Entonces, esta es la forma en que ustedes pueden acceder a las clases. Entonces, es simplemente hacer un clic aquí y copiar la contraseña, ¿no? Entonces, o inclusive, mire, va directamente, ¿no? Seguramente porque inicié sesión hace rato. Entonces, no sé si está tranquilo ahí para ustedes. Pueden ver que no es difícil entrar. Ustedes simplemente colocan su usuario y contraseña. También hay algún pequeño material adicional que coloqué aquí también. Déjenme ver aquí. Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la biología, qué estudia, cuáles son las principales ramas de la biología, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria, donde la biología está presente y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos que habitan en el planeta. Su estudio se centra en aquellos aspectos que definen a los ejemplares como individuos y a las especies como grupo. En este sentido, en el siglo XVIII, Carlos Linneo propone la primera clasificación de los seres vivos en animales, plantas, hongos, protistas, bacterias y arqueas. Hoy conocido como reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protoctista y reino monera, respectivamente. Y te preguntarás, ¿la biología estudia a todos los seres vivos? La respuesta es sí, a todos. Y me imagino que ahora te preguntarás, ¿cómo lo hace si son tantos? Bueno, muy fácil. Al ser tan amplia la biología, ha sido dividida en muchas ramas y disciplinas. Estas ramas a veces son tan específicas que son estudiadas como disciplinas independientes. Por otra parte, la biología es una ciencia exacta, ya que se fundamenta en la observación y la experimentación, de donde surgen los conocimientos de las leyes que regulan el funcionamiento de los procesos biológicos. Por tanto, los resultados de los experimentos fundamentados en el método científico se pueden repetir, ya que los mismos obedecen a un patrón matemático específico. En este sentido, aquello que no sea comprobable por el método científico sencillamente no es biología. ¿Qué estudia la biología? Ya dijimos que la biología estudia a los organismos vivos, pero ¿a qué se le denomina organismo vivo? ¿Acaso una piedra es un ser vivo? No, y una planta sí lo es, pero ¿qué los diferencia? ¿Qué características tiene que tener un ser vivo? Fácil, estos deben cumplir las siguientes características. Los seres vivos están constituidos por células. Entendiéndose que la base fundamental de la vida es la célula, por tanto,
Los seres vivos que están formados por una sola célula los denominaremos unicelulares y los que están formados por muchas células los llamaremos pluricelulares. Ahora bien, en los organismos pluricelulares, el conjunto de células forman los tejidos forman los órganos forman los sistemas y los sistemas forman el individuo. Asimismo, el conjunto de individuos forman las poblaciones y muchas poblaciones forman las comunidades y así el conjunto de comunidades conforman el ecosistema. Como puedes ver, los seres vivos están formados de una manera muy organizada, teniendo como base la célula. Otra característica que cumplen los seres vivos es que tienen la capacidad de mantener su interior en equilibrio. Sí, esta propiedad se denomina homeostasis. Por ejemplo, los organismos pueden controlar su presión osmótica, la temperatura, la concentración de electrolitos, entre otras cosas. ¡Qué maravilla! ¿No te parece? Sigamos. Los seres vivos poseen metabolismo. Esto significa que los organismos necesitan generar energía y gastar energía para el buen funcionamiento de sus sistemas, distinguiéndose dos tipos de reacciones. Las reacciones de catabolismo son aquellas en las que el organismo degrada compuestos complejos para convertirlos en sustancias simples y de esta manera generar energía o ATP. Son también llamadas reacciones exergónicas. El ATP generado será utilizado para las siguientes reacciones. Las reacciones de anabolismo son aquellas en las que el organismo construye elementos complejos a partir de sustancias simples. Para ello, necesita consumir energía o ATP, y por ello son llamadas reacciones endergónicas. Los seres vivos se desarrollan y crecen. Al llevarse a cabo las reacciones de anabolismo y catabolismo, los organismos tienen la capacidad de aumentar de tamaño o modificar sus características. Sí, al igual que tú, has crecido mucho desde que naciste a esta parte y seguirás cambiando a medida que pase el tiempo. Los seres vivos se reproducen. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de producir individuos similares a él mismo. Algunos lo hacen por un proceso asexual, es decir, donde solo participa un progenitor, o sexualmente, donde participan dos progenitores como mínimo. Los seres vivos se adaptan. Los organismos vivos tienen la capacidad de reaccionar a los estímulos y a evolucionar, lo que les ha permitido sobrevivir a los cambios generados en el entorno. A ese proceso se le conoce como adaptación. Los organismos que no logran adaptarse se extinguen. 10 principales ramas de la biología. Son muchas las divisiones de la biología. La mayoría se dedica al estudio específico del origen, las características estructurales, las propiedades químicas, distribución geográficas, hábitos alimenticios y de reproducción de un tipo específico de ser vivo o un aspecto relevante que involucre a los organismos vivos y su relación con el medio ambiente, su comportamiento, su evolución, entre otros. Entre las más conocidas se tiene: número 1. La botánica. La botánica se dedica al estudio de las plantas. Se subdivide en disciplinas, entre ellas se encuentra la fitoquímica, la fitopatología, la fitogeografía, la geobotánica y la paleobotánica. Número 2. La zoología. Es la rama de la biología que se encarga del estudio del reino de los animales, abarcando otras subramas específicas de estos seres vivos, como su morfología, fisiología, etología, etc. Número 3. La microbiología.
se dedica al estudio de los organismos microscópicos, es decir, que no pueden verse a simple vista. A su vez, se subdivide en ramas como la bacteriología, que estudia las bacterias, micología, el estudio de los hongos, virología, estudio de los virus, inmunología, estudio del sistema de defensa en contra de los microorganismos y parasitología, estudio de los parásitos. Número 4. La medicina. Estudia las enfermedades que afectan al ser humano, el modo de prevenirla y su tratamiento. Se apoya en ramas de la biología como la fisiología, la anatomía, la histología, la embriología, entre otras, así como también en la farmacología, la farmacocinética para el estudio de los mejores tratamientos. Número 5. La genética. Estudia la forma en que se transmiten los caracteres hereditarios de una generación a otra. Número 6. La taxonomía. Se encarga de organizar y clasificar a los seres vivos de una manera sistemática, basadas en características comunes. Número 7. La biología molecular. Estudia los procesos biológicos desde el punto de vista molecular, siendo los elementos de estudios más significativos el ácido desoxirribonucleico o ADN, el ácido ribonucleico o ARN y las proteínas. De estas se desprenden otras disciplinas bastante nuevas basadas en la biología molecular, como lo son la nutrigenética y la nutrigenómica. Número 8. La ecología. Estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su interacción con el medio que los rodea. Número 9. La bioquímica. Estudia los procesos químicos que ocurren en el interior de un ser vivo y las sustancias que se generan en dichos procesos. Número 10. La biología marina. Estudia los seres vivos que habitan en el mar. Importancia de la biología. Gracias a la biología, se han dado avances muy importantes para el mejoramiento de la salud de los humanos, aumentando la expectativa de vida de la población, así como también el de los animales y de las plantas. Entre los hallazgos más importantes se encuentra el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, antibiótico que ha salvado la vida de millones de personas, y a raíz de su conocimiento han surgido muchos más, muy útiles en las infecciones bacterianas. También la biosíntesis de fármacos para la hipertensión arterial, el cáncer, entre otras enfermedades. Son aportes de la biología que han venido a mejorar la calidad de vida de las personas. Por otra parte, se encuentra la creación de las vacunas contra las enfermedades infecciosas, que han logrado reducir la mortalidad infantil en un 95%. Otro ejemplo de su importancia ha sido el alcance de la biología molecular, con la que se ha podido mejorar el diagnóstico de algunas enfermedades y la calidad de ciertos alimentos a través de la manipulación genética, obteniéndose plantas más resistentes a las enfermedades y a las sequías, y cuyos frutos son mucho más grandes y con mayor poder nutricional. Un dato que no puede dejar de mencionarse es que la biología colabora con muchas otras disciplinas o ciencias. Por ejemplo, la biología junto con la física y la química conforman las ciencias naturales. La biología y la química conforman la bioquímica. La biología y la medicina comprenden la biomedicina. La biología y la informática forman la disciplina conocida como bioinformática. Ejemplos de la biología en la vida cotidiana. La biología está inmersa en muchas acciones que hacemos en nuestra vida diaria. Ejemplo 1. Cuando llevas a tu mascota al veterinario, el diagnóstico y el tratamiento son gracias a los conocimientos que brinda la medicina veterinaria, disciplina de la biología. Ejemplo 2. Cuando te lavas las manos antes de comer,
estás aplicando un conocimiento básico de la biología en la prevención de enfermedades infecciosas. Ejemplo 3. Cuando te unes a una campaña para proteger el medio ambiente, estás contribuyendo con el ecosistema y todos los seres vivos que la componen. Ejemplo 4. Cuando un detective estudia un hecho delictivo, buscará señales como una gota de sangre o una huella dactilar para hallar al culpable, poniéndose en evidencia los conocimientos que aporta la biología a través de la medicina forense. Ejemplo 6. Cuando vas a una farmacia a comprar un medicamento, tienes que saber que fue creado gracias a los conocimientos generados por la biología y sus ramas. Como ves, en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana se encuentra inmersa la biología. Ya hemos terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete. También puedes visitar la página lifeder.com. Bueno, como ustedes pudieron ver, realmente es una manera también de ir enriqueciendo nuestra plataforma y vamos a ir ahí incorporando material, también algunas novedades, algunas noticias que sean de urgencia también, pero como una forma oficial, ¿no? Justamente aquí la idea de crear el grupo, coloqué aquí también una parte resaltado, ¿no? Con negrita, que dice, recordarles que el grupo de WhatsApp no es un grupo de la coordinación de la Facultad de Ciencias Agrícolas, sino una estructuración interna de nosotros, ¿no? Entonces, alguien preguntó, disculpen, esta es la... Ah, ya. Bueno. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Ingresen a la plataforma, úsenla también. Los que no pudieron ingresar, si por algún problema no pueden, comenten, avisen que estamos para ayudar también, ¿no? Y la idea es que ustedes también puedan usar estas herramientas, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de decir, hey, no puedo ingresar porque mi correo electrónico está mal, o me equivoqué en una letra, o tal vez de allá se olvidaron de algún punto, alguna cosa, ¿no? Entonces, pregunten y para que se pueda solucionar cuanto antes, ¿no? Entonces, por lo menos del grupo hay algunos que ya se les pudo responder, ¿no? Por medio del responsable del sistema. ¿Está todo bien ahí? ¿Hay alguien que comentó alguna cosa en el chat? ¿Nadie? Bueno. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, como una segunda parte de lo que es nuestro avance. Ah, hay una pregunta, disculpa. Ya. Ya. ¿Cómo se clasifican los seres vivos según la forma como obtienen su alimento? Entonces, aquí vamos a ver de que existen organismos que son heterotróficos y autotróficos, ¿ya? Entonces, para esto vamos a ir separando como una división interna entre ellos con sus características, que para autótrofos la definición es de que son organismos capaces de producir su propio alimento por medio de la fotosíntesis o de la quimiosíntesis. En este caso estamos hablando de plantas, algas y algunas bacterias. Su nivel en la cadena alimenticia, recuerden que hay una forma de triángulo de la cadena alimenticia. Se los están categorizados en la base inicial, son conocidos como productores. Realizan precisamente la acción fotosintética y la quimiosintética, ¿no? O lo que se conoce como fotosíntesis, ¿no? Entonces también existen los
heterótrofos, ¿no? Que son organismos incapaces de producir su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas y dependen de organismos de otros organismos de la cadena alimenticia, ¿no? Entre estos podemos tener algunos ejemplos como un tigre, por ejemplo, ¿no? Un tigre que se alimenta de otros individuos, vacas que se alimentan de pasto, ¿no? Conejos, en el caso de que son herbívoros, ¿no? En el caso de cerdos omnívoros y puma, lagartos carnívoros, ¿no? Entonces estos están en nivel en la cadena alimenticia como consumidor primario, secundario y terciario. Entonces yo estoy buscando alguna material. Una cadena alimenticia o cadena trófica es una representación lineal que nos dice quién se come a quién dentro de un ecosistema. Todas las cadenas alimenticias inician con los productores, o sea las plantas, que son organismos autótrofos ya que pueden fabricar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Los consumidores primarios son organismos herbívoros, o sea que se alimentan de plantas, y se les llaman consumidores primarios porque son los primeros en comer. Después vienen los consumidores secundarios, que son organismos que se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores terciarios se alimentan de los secundarios. Los consumidores cuaternarios se alimentan de los terciarios y así sucesivamente. Hasta el final de la cadena alimenticia se encuentran los descomponedores, por ejemplo, hongos y bacterias, transformando estos desechos en nutrientes para el suelo que las plantas aprovecharán para crecer. Los consumidores desde el primario hasta el cuaternario y los descomponedores serían organismos heterótrofos, ya que no pueden fabricar su propio alimento y cada uno de los componentes que integran las cadenas alimenticias se les llaman eslabones. En algunas ocasiones te encontrarás imágenes de cadenas alimenticias donde las flechas están al revés, pero no te preocupes, no quiere decir que la planta se vaya a comer al saltamontes o el saltamontes al ratón. Las flechas al revés nos están indicando el flujo de materia y energía. Por ejemplo, las plantas obtienen la energía del sol para producir su alimento y el saltamontes al comerse la planta obtiene la materia y energía que había en la planta. El ratón obtiene la materia y energía del saltamontes al comérselo y así sucesivamente. Aquí te muestro algunos ejemplos de cadenas alimenticias marinas. Es muy importante el cuidado y protección de todas las especies del planeta, ya que si un eslabón llegara a desaparecer, se pondría en riesgo el equilibrio de las cadenas alimenticias y el futuro de todos los seres vivos que dependen de él. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero. Entonces, como podemos ver, que la forma de obtención de energía de los autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, ¿no? Como es el caso de las plantas, que realizan el proceso de la fotosíntesis a través de la absorción de la energía de la luz del sol. Ellos también recuerdan que en el ciclo del agua también aparecen con un proceso de transpiración, ¿no? Ellos absorben dióxido de carbono, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, ¿no? Entonces, precisamente su alimentación depende del proceso de energía solar y de la absorción de agua a través de sus raíces, ¿no? Entonces, en sí la fotosíntesis son reacciones para transformar compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos en presencia de la luz, ¿no? No me carga a mí el video en la plataforma. Posiblemente sea un problema de conexión, ¿no? Porque esos videos que están en la plataforma están directamente enlazados con YouTube, ¿no? Entonces es solamente hacer clic, pero al final de la clase lo podemos ver, ¿no? Si realmente hay algún problema, ¿no? Entonces, no se preocupen con eso. Vamos a separar unos 5 minutos al final para ver si podemos, si alguien más tiene problemas, ¿no? Pero es un link directamente de YouTube, entonces no debería haber dificultades
para ver el video, ¿no? En sí, como les comentaba del proceso de la fotosíntesis, que es muy importante también, La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, a través del agua, el dióxido de carbono y la energía de la luz del sol, producen oxígeno que es liberado a la atmósfera y además fabrican sus nutrientes como la glucosa. Las hojas de las plantas son los principales lugares donde ocurre la fotosíntesis. Dentro de las células vegetales se encuentran los cloroplastos y en su interior tienen clorofila, que es el pigmento verde característico de las plantas. Para entender mejor la fotosíntesis es necesario recordar estas dos partes de los cloroplastos, los tilacoides y el estroma. Los tilacoides son membranas en donde se encuentra la clorofila y el estroma es el espacio lleno de líquido que rodea a los tilacoides. La fotosíntesis inicia cuando el agua es absorbida por las raíces de las plantas y llega a los tilacoides. La clorofila absorbe la energía de los rayos del sol y la molécula del agua se divide, formando energía y oxígeno que es liberado al medio ambiente mediante unos orificios que se llaman estomas. Este proceso también es llamado fase luminosa, ya que se necesita la energía de la luz del sol. Después el dióxido de carbono ingresa a la planta por los estomas y llega al estroma, en donde la energía que se produjo en los tilacoides se utiliza para transformar el dióxido de carbono en carbohidratos como la glucosa y otras moléculas orgánicas. Este proceso también es llamado fase oscura, ya que no se necesita la luz del sol para que se lleve a cabo y puede ocurrir en el día o en la noche. Como este proceso de formación de carbohidratos a partir de dióxido de carbono es cíclico, también se le llama ciclo de Calvin en honor a su descubridor. La fórmula general de la fotosíntesis es esta: 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y la energía de la luz del sol producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Recordemos que en los océanos el fitoplancton también realiza la fotosíntesis. Sin la fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera, las plantas no producirían su alimento y por lo tanto morirían, al igual que el resto de los seres vivos del planeta, ya que las cadenas alimenticias inician con las plantas. Es por esta razón que debemos cuidarlas y preservarlas. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te hayas... entonces, perdón. Próxima. Uy, no me dejó pasar al siguiente. Bueno, entonces, así también como otra forma de obtención de energía que realizan los autótrofos es precisamente a través de la quimiosíntesis, ¿no? Que son reacciones para transformar compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono en compuestos orgánicos, ¿no? A partir de la energía presente, ¿no? Entonces, los autótrofos realizan todo lo que se conoce como el ciclo de Calvin. Seguramente en química ustedes ya escucharon el término de oxidación, reducción, que básicamente los compuestos inorgánicos reducidos a través de la oxidación pasan a compuestos inorgánicos oxidados. Entonces la reducción también va a permitir transformar lo que sería el dióxido de carbono en un compuesto orgánico como glucosa, y la utilización de la energía obtenida para la formación de compuestos orgánicos, ¿no? Entonces es importante destacar que este de aquí sería el punto clave, ¿no? La forma, déjenme ver una pequeña anotación aquí. La clasificación de los seres vivos según la forma en que obtienen su alimento, ¿no? Entonces, recuerden, esto es importante. Existen dos, heterotróficos y autotróficos, ¿no? Algunos pueden producir su alimento por cuenta propia, a través
la energía solar, absorción de agua a través de las raíces, y otros no pueden realizar este proceso, sino que dependen de otros organismos para alimentarse, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, la forma de obtención de energía, en el caso de los heterótrofos, estos utilizan reacciones para asimilar compuestos orgánicos provenientes de otros organismos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos como autótrofos plantas, algas, bacterias, y como heterótrofos, animales, hongos, y algunas bacterias también, ¿no? Entonces, esta clasificación nos permite precisamente definir esto, ¿no? Asociar autótrofos a lo que son las plantas y heterótrofos a los animales, ¿no? Entonces, estos organismos son clasificados según su forma de alimento, ¿no? Según su forma en que se alimentan, perdón. Entonces, voy a ver cómo estamos de tiempo todavía. Pero yo creo que va a haber también. Los organismos modernos y las células que los componen satisfacen sus requerimientos energéticos en una de dos formas. Algunos incorporan moléculas orgánicas del ambiente exterior, las que degradan para obtener energía y componentes para su estructura. Otros organismos son capaces de sintetizar moléculas orgánicas ricas en energía a partir de sustancias inorgánicas simples, y por lo tanto, no requieren moléculas orgánicas del exterior. En este video vamos a hablar sobre distintas estrategias energéticas, heterótrofos y autótrofos. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Los organismos heterótrofos son aquellos que incorporan moléculas orgánicas del ambiente exterior, las que degradan para obtener energía y componentes para su estructura. Estos organismos incluyen a todos los animales, a los hongos y a muchos unicelulares. La palabra viene del griego. Éter significa otro y trofos significa el que se alimenta. Por otro lado, los autótrofos son los organismos capaces de sintetizar moléculas orgánicas ricas en energía a partir de sustancias inorgánicas simples, y por lo tanto no requieren moléculas orgánicas del exterior. Entre los autótrofos, las plantas y varios tipos de protistas son fotosintéticos, es decir, que utilizan la luz del sol como fuente de energía para las reacciones de síntesis química. Por otra parte, ciertos grupos de bacterias, llamadas quimiosintéticas, obtienen la energía para sintetizar moléculas orgánicas de la energía liberada por reacciones inorgánicas. La palabra autótrofos también viene del griego, donde auto significa propio. Tanto los heterótrofos como los autótrofos están representados entre los microfósiles más antiguos. Muchos científicos sostienen que las primeras células vivas fueron heterótrofas. Según esta hipótesis, a medida que los heterótrofos primitivos aumentaron en número, comenzaron a disminuir las moléculas complejas que se habían acumulado durante millones de años, aumentando así la competencia entre ellos. Entonces, las células que podían usar más eficientemente los recursos limitados fueron las que tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. En el curso del tiempo, habrían aparecido organismos autótrofos capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de materiales inorgánicos simples, lo cual habría representado una gran ventaja adaptativa que rápidamente se propagó. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que las primeras células podrían haber sido autotróficas, quimiosintéticas o fotosintéticas, antes que heterotróficas. Muchas de las bacterias extremófilas, es decir, que pueden sobrevivir en ambientes extremos, que se han descubierto en los últimos años, habrían sobrevivido cómodamente en las condiciones de la Tierra primitiva. Es probable que sin los autótrofos, la evolución de la vida en la Tierra pronto habría llegado a un callejón sin salida, ya que por medio de procesos como la fotosíntesis, la energía capturada de fuentes como el Sol, por los autótrofos fotosintéticos, alcanza y sustenta a todas las otras formas de vida.
En próximos videos vamos a aprender cómo es que se produce el intercambio de materia y energía entre los diferentes organismos y células. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino. Entonces, bueno, esa de aquí ha sido por ahora nuestra clase, ¿no? No sé si todavía alguien, principalmente el foco principal es el que todos puedan accesar a la plataforma. Si alguien tiene un comentario también, es importante que nos diga también para saber cómo vamos, si está todo tranquilo.